Hola chicos, buenas tardes. Rosa, Priscila, buenas tardes, ¿cómo están? Niñas, ¿dónde están? Ok, ya tenemos por aquí algo. Hola Rosa, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por preguntar. Ok, vamos a iniciar. Vean que en este tema que estamos trabajando, hemos venido viendo mi participación fortalece el sistema electoral, ¿verdad? Hemos estado hablando todo lo de las prácticas electorales. Estuvimos viendo conceptos importantes, sistema electoral, código electoral, partidos políticos, campaña electoral, todo lo que tiene que ver con elecciones, ¿verdad? Como parte de nuestra democracia, elección, deuda política, participación ciudadana, sufragio o voto. Vimos el abstencionismo, la opinión pública, la propaganda, ¿ok? La ideología, el pluralismo, el programa de gobierno, el bipartidismo y el multipartidismo. Eso como conceptos básicos de este tema que vamos a trabajar. Ahora vamos a ver sistema electoral en Costa Rica. ¿Cuál es la importancia del sistema electoral en Costa Rica? Esto es como lo más importante para efectos de examen. Saber cuál es la importancia del sistema electoral en Costa Rica. Recordemos que el sistema electoral es 100% democracia, ¿verdad? 100% democracia. Para que haya una democracia tiene que haber un sistema electoral. De lo contrario, no podemos decir que hay una democracia. Tienen que haber partidos políticos, tiene que haber participación ciudadana, tiene que haber pluralismo. Al haber partidos políticos podemos ver reflejados nuestros derechos, podemos ver reflejados nuestros deberes también, ¿verdad? Que aunque no nos pueden obligar a ir a votar, porque nadie nos puede obligar, tenemos un deber moral para con nuestra patria, ¿verdad? Para con nuestra democracia, porque lo menos que queremos es debilitarla y conseguir una, por ejemplo, una dictadura. No, eso no lo queremos, ¿verdad? O un unipartidismo, sin pensar en algo tan dramático como una dictadura, pero necesitamos fortalecer y mantener nuestra democracia. Por eso es importante nuestro sistema electoral, ¿verdad? Nos permite manifestarnos, nos permite ejercer nuestro derecho a la libertad de elección, nos permite manifestarnos, nos permite también nuestra libertad de expresión, aplicar nuestra libertad de expresión, ¿verdad? También que son muchísimos derechos que van implícitos dentro de una democracia, así como deberes, y eso es parte del sistema electoral, ¿ok? Entonces, para los costarricenses, la democracia es una forma de vida y esto es apreciable en todos los espacios de su vida cotidiana. Regularmente el costarricense espera llegar a acuerdos, discute, dialoga, delibera, hace votaciones para tomar decisiones en el día a día. De esta manera, aunque pase desapercibido el sistema democrático, es para el costarricense más que ir a votar cada 4 años. Es una forma de entender la vida. ¿Ok? Entonces tenemos que ver esto, como les digo, no como una obligación, sino que como un deber moral que nosotros tenemos, que va a sustentar nuestra forma de vida, que va a, a impactar en la forma en la que actuamos día con día también, como bien lo dice acá, para poder nosotros realizar nuestro día a día, deliberamos, dialogamos, discutimos, analizamos, negociamos. Eso es parte de una democracia. ¿Ok? Tribunal Supremo de Elecciones, institución encargada de todo lo electoral en nuestro país. No nos van a preguntar cuándo se creó, ¿verdad? Pero se creó en 1949 con la Constitución del año. El objetivo sí nos lo pueden preguntar, eso es según el artículo 99 de la Constitución Política y corresponde a la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio. Que esto sea 100% del Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que antes de que existiera el Código Electoral y el Tribunal Electoral, cuando me refiero a eso, podríamos estar hablando de los años 40, los años 30,
y de ahí para atrás, las prácticas de corrupción electoral eran con pan de cada día, ¿verdad? Y golpes de Estado, por ejemplo, destitución de líderes políticos. Y además, las prácticas electorales estaban en manos de quién? En manos del Ejecutivo, o sea, del presidente. Imagínense ustedes si las prácticas electorales, la organización, la dirección, la vigilancia, las prácticas electorales están en manos del presidente, ¿a quién va a beneficiar? De a él mismo, ¿verdad? A su partido político. Entonces era necesario separar el Ejecutivo de las prácticas electorales, pero tampoco se le puede asignar al legislativo, porque si no los diputados se van a beneficiar de. Tampoco se le puede asignar al judicial, ¿ok? Entonces necesitamos crear una cuarta institución que sea específica para trámites electorales o prácticas electorales, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones en nuestro país, por muchos politólogos, es catalogado como un cuarto poder, debido a la gran independencia que tiene de los otros poderes del Estado. ¿Ok? Entonces, pues esa es la importancia que tiene esta institución. Goza de independencia de los otros tres poderes del Estado, ¿verdad? Está integrado por magistrados, 3 magistrados propietarios y 6 suplentes, los cuales son nombrados por la Corte Suprema de Justicia cada 6 años y tienen las mismas responsabilidades que los magistrados de la Corte. Ok, recordemos esto sí, que el Tribunal Supremo de Elecciones, quien trabaja en el tribunal son magistrados, ¿verdad? Ok. Esto aquí no es importante. Y los magistrados, no, mejor no enredemos. Funciones. Funciones, convocar a elecciones populares. Es esta la razón por la que cuando vienen las prácticas electorales, los periodos electorales, escuchamos que en la publicidad, por ejemplo, en la televisión, fulanito tal vive en el cantón tal y por eso se siente parte de, y por eso va a salir a votar. Le invita Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Ok? Electorales, nacionales, municipales, referéndum, plebiscitos, le corresponde a Tribunal Supremo de Elecciones. En el examen nos pueden poner, es que para las elecciones municipales, la municipalidad, no, nada. Todo le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Aunque sean municipales, ahí no tienen injerencia las municipalidades, ¿verdad? Es Tribunal Supremo de Elecciones. Nombrar a los miembros de las juntas electorales de acuerdo con la ley. ¿Quién es la junta electoral? Son todas aquellas personas que nos encontramos el día que vamos a votar, ¿verdad? Que nos reciben la cédula. Ah, los miembros de mesa, que nos reciben la cédula, que nos dan la papeleta, que nos reciben la papeleta, que se encargan también del conteo, del primer conteo, digamos, o del primer conteo que se hace de los votos, ¿verdad? Ya después de ahí se pasa para el otro lado y se mandan las fundas estas, que no me acuerdo cómo se llaman, y todo el asunto, ¿verdad? Pero estos van a ser los miembros de mesa, las juntas electorales, ¿ok? De ahí la responsabilidad de los magistrados de nombrar a estos miembros, ¿verdad? Porque estos miembros tampoco pueden ser cualquier persona, tienen que tener sus ciertas características porque las responsabilidades que tienen son muy altas, ¿verdad? O sea, no pueden ser corruptos ni nada por el estilo. Ok. Interpretar en forma exclusiva las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. O sea, todo lo que diga el código electoral, ¿quién lo interpreta? El Tribunal Supremo de Elecciones. Recordemos que, así como toda institución tiene una legislación, ¿verdad? El PAN y el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Penal Juvenil, el Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo, el Tribunal Supremo de Elecciones también tiene su código, que es el Código Electoral.
Conocer en alzada las resoluciones apelables que dicta el registro civil y las juntas electorales. Investigar, esto no lo marquen. No, este no lo marquen. ¿Ok? Nada más lo vamos a mencionar. Investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a denuncias sobre parcialidad política de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Cuando hay corrupción, por ejemplo, con respecto a las prácticas electorales y hay denuncias de esta corrupción, Tribunal Supremo de Elecciones es el que se va a encargar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, las elecciones se realizan el primer domingo de febrero. El padrón electoral se realiza más o menos en octubre del año anterior. ¿Ok? Son más o menos 4 meses antes que ya tiene que estar listo el padrón. ¿Y qué pasa con la gente que se muere entre octubre y febrero? No la van a desaparecer del padrón, ahí van a aparecer, ¿verdad? Porque ya el padrón está hecho. Entonces, hay personas específicas, tal vez enviadas hasta por los mismos partidos políticos y todo, que se encargan de recolectar esos nombres y emitir votos a nombre de esas personas. Ya no estén. Aunque ya no estén, su documentación falsa, ¿verdad? Y son votos que pueden pesar. En unas elecciones vi, no sé si lo que en el proceso de octubre a enero, salió el padrón, pero venía el nombre de la persona y donde firma Y es, decía falso. ok, bueno, puede ser que haya una nueva. Puede que lo hayan actual. No sé si Ujú. en este proceso si hubo alguna vez o algo de octubre a febrero que hayan actualizado el padrón antes de comenzar. Ok, es posible, sí, es posible que haya habido algún tipo de reforma o alguna cosa así. Ajá, pero eso era una práctica fraudulenta y que se realizaba en tiempos electorales, entonces, eh, son votos que pesan, ¿verdad? Recordemos que un voto puede hacer la diferencia. Entonces, ¿quién se encarga de esto? Tribunal Supremo de Elecciones. Ok. Dictar con respecto a fuerza pública las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantía de libertad irrestricta. Recordemos que fuerza pública, el jefe inmediato de fuerza pública es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El presidente es el jefe inmediato de fuerza pública. En tiempos electorales, el Ejecutivo le cede el poder a Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar a los costarricenses que las prácticas electorales se realicen en condiciones de tranquilidad, paz, libertad, seguridad. ¿Ok? Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios y hacer las declaratorias de elecciones. ¿Ok? Escrutinio, recordemos, conteo. Ajá. Sufragio es lo mismo que votos. ¿Ok? Y hacen las declaraciones de elecciones, quién es el presidente, quién es el vicepresidente, los diputados, según sea el caso, ¿verdad? Y las otras funciones que le encomiende la Constitución política. ¿Ok? Esto obviamente nunca lo van a preguntar en el examen, las otras funciones, ¿verdad? ¿Ok? Eso es como lo más importante, lo que marcamos ahí. Tenemos registro civil, que el registro civil es un hijito del Tribunal Supremo de Elecciones, un hijito igual dependencia. Por aquí lo dice, pero recuerden que lo que uno escribe es lo primero que lee, ¿verdad? Es una dependencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Las funciones: llevar el registro central del Estado civil y formar las listas de electores. Sí, tiene sentido, ¿verdad? Si ante el registro civil es ante la institución que nosotros realizamos inscripción, sea la que tiene todas las características de nosotros, como la hora en la que nacemos, ¿verdad? No sé, no dije nada ya. Nos extiende la constancia de nacimiento, si nos casamos, si nos divorciamos, si la gente se muere, si tienen hijos, si está casado, toda esa historia, ¿verdad?
quien la lleva es el Estado civil, entonces pues tiene sentido que sea el registro civil quien genere las listas de electores, ¿verdad? Que los electores son los votantes, aquello. Ok. Resolver la solicitud de adquirir y recuperar la calidad de costarricense, así como la pérdida de nacionalidad, eso no es muy importante. Siempre, por siempre y para siempre, si nos sale esta pregunta, nos van a poner esto, expedir las cédulas de identidad. Recordemos que es al registro civil a donde vamos a sacar nuestra cédula, ¿verdad? Cuando ya somos mayores de edad, o unos días antes que vamos a solicitarla y nos la entregan cuando somos mayores de edad. Igual la cédula de menor se solicita ante el registro civil. Bien, estamos, ¿verdad? Clarísimo. Ay, sí, no, es que estaba conversando algo aquí con los compañeros y los silencié un momento. Perdón, Rosa, perdón. Sí, esa parte, y como les digo, a veces em, es de los exámenes que más mal se sacan, ¿sí? O porque se van simplemente sin nada a batearlo, ¿verdad? Sí. Ok, mecanismos electorales, tipos de elecciones, características, diferencias y semejanzas. Es la forma en la que se llevan a cabo las elecciones, esos son los mecanismos electorales. Existen diferentes tipos de elecciones. Estas varían de acuerdo a cada país, a quién o a quiénes se eligen, para qué puestos, quién o quiénes pueden elegir y cómo los eligen. Ok, recordemos que las elecciones no son iguales para todos los países, ¿verdad? O por lo menos todos los países en los que se practica una democracia. Eso lo habíamos visto al inicio. ¿Ok? Se rigen a través del sistema electoral donde se establecen las reglas de las elecciones. Costa Rica es una democracia representativa en la cual la soberanía, que es lo mismo que el poder político, reside en el pueblo. ¿Ok? Recordemos esto, chicos. Soberanía es lo mismo que poder político. ¿Ok? ¿Por qué se dice que la soberanía o el poder político reside en el pueblo? Porque somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes. Somos nosotros a través de la democracia quienes expresamos la pluralidad. ¿Ok? Y establecemos esa pluralidad también. Por medio de las elecciones populares, la ciudadanía emite el sufragio para elegir a sus representantes ante el gobierno. Recordemos también, chicos, elecciones populares. Siempre que nos hablen de elecciones populares, nos están hablando de el voto, ¿verdad? Por parte del pueblo. Ok.
Tipos de elecciones, las elecciones nacionales que se realizan cada 4 años, el primer domingo de febrero, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A partir del año 2014 se utilizarán 2 papeletas porque se eligen los cargos 1, que sería el presidente y vicepresidente de la República, y 2, los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Ok? Ojo, porque es primer domingo de febrero, ¿verdad? No es el 1 de febrero. Esto es importantísimo tenerlo claro porque en el examen nos lo ponen como trampa. ¿Ok? Es el primer domingo de febrero. Igual, si nos vamos a segunda ronda, es el primer domingo de abril. ¿Ok? Y las municipales se realizan cada 4 años, también en cada una de las 82 o 84 municipalidades costarricenses, pero no coinciden con las nacionales porque tienen 2 años de diferencia. Entonces, 2024 municipales, 2026 nacionales, 2028 municipales, 2030 nacionales. Como en intermedio del periodo presidencial, exactamente, de las elecciones presidenciales. Eso había un movimiento para crear una reforma para volverlo a unificar y que fueran nacionales con municipales, porque pues es doble gasto, ¿verdad? Y hacer las nacionales en un periodo y las municipales en otro es doble gasto. Entonces había un movimiento ahí, pero eso es difícil que lo pasen. Y en la segunda, en las municipales, elegimos alcaldes, regidores, síndicos y concejales de distrito. Esto lo podemos marcar tal vez. Partidos políticos. ¿Cuál es la importancia de los partidos políticos para nuestro sistema electoral? Bueno, en palabras sencillas. Primero, partidos políticos son agrupaciones u organizaciones de ciudadanos con carácter legal. Ok, recordemos que estos partidos políticos, estas agrupaciones, tienen que tener toda una legalidad, un estatuto, estar inscritos, ¿verdad? Tienen un cierto periodo para ser inscritos y que le permiten a la democracia la libertad de elección, primero por parte del pueblo, ¿verdad? La pluralidad, la participación ciudadana y la pluralidad en asamblea legislativa también, porque recordemos que los diputados pertenecen a fracciones, ¿verdad? Pertenecen a partidos políticos. Son organizaciones de carácter asociativo sin fines de lucro, ¿verdad? Que surgen de la unión de un grupo de personas que comparten un proyecto de sociedad y por lo general una ideología determinada. Esto es algo importante también. Yo no me voy a unir. Si quiero participar en un partido político, no me voy a unir a un grupo que tenga una ideología diferente a la mía, ¿verdad? Que si yo, por decir algo, no apruebo el aborto, estoy en contra del aborto, me voy a unir a un partido político que promueve el aborto. Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, tiene que ser con una ideología similar. Los partidos políticos son considerados como actores fundamentales de la democracia. En Costa Rica son de creación libre. Okay, son de creación libre, pero con una regulación, ¿verdad? Clasificación de los partidos, vamos a ver. Ajá. Clasificación de los partidos políticos. Los mayoritarios son los que logran un porcentaje significativo de diputados y que por lo tanto tienen una mayor cuota de poder para negociar las leyes, aprobarlas o improbarlas. ¿Ok? Eso es importante, ¿verdad? Porque entre más diputados tenga un partido político en asamblea legislativa, más facilidad tiene, ¿verdad? Para establecer proyectos y demás. Esto de aquí no es importante. Nos vamos aquí a conformación de los partidos políticos. El profe ahora ha puesto a hacer café. Ok.
Rosa, ya vuelvo, dame un toquecito. Listo, continuamos. Entonces, conformación de los partidos políticos. ¿Cómo se forman los partidos políticos? Recuerden que les dije que tiene que existir una legalidad, ¿verdad? Para que exista un partido político. No puede ser simplemente un grupo de ciudadanos que decidieron organizarse y formar un partido político y ya. No, tiene que haber todo un proceso, ¿verdad? Entonces dice, los partidos políticos pueden conformarse por medio de la participación ciudadana. Sí, ¿verdad? Eso es importantísimo. O sea, tiene que ser por medio de participación y ciudadana, porque tienen que ser mayores de 18 años para poder participar. Expresan el pluralismo político, contribuyen con la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política de la población. Recuerden que cuando hablamos de pluralismo, nos referimos a muchos, ¿verdad? Igual como les decía anteriormente, en Asamblea Legislativa, muchas fracciones que aportan diputados que van a ayudar entre ellos a crear las leyes.
Los electores tendrán libertad de organizar partidos políticos. ¿Quiénes eran los electores? Nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos plena libertad de si queremos formar un partido político, formarlo. Todo grupo de electores, no menos de 50, podrá constituir un partido político si concurre ante un notario público a fin de que inserte en su protocolo el acta relativa a este acto. Igual puede ser ante un juez o ante un alcalde respectivo. ¿Ok? Dentro de los 15 días siguientes de celebrada la Asamblea Constitutiva, que es la que va a generar un acta de constitución. ¿Ok? Entonces, vamos a formar un partido político. Entonces, primero buscamos el apoyo de mínimo 50 personas. ¿Ok? Ya por tener el apoyo de mínimo 50 personas, vamos a tener una, ¿cómo se llama esto? Una directiva, digamos. ¿Ok? En donde vamos a definir quién va a ser el presidente, que, bueno, el candidato, quién va a ser el vicepresidente, que todas esas características, ¿verdad? Ok, vamos a establecer cuál va a ser la bandera, cuál va a ser nuestra ideología, todo eso. ¿Y dónde establecemos eso? En el acta de constitución, que es el acta de constitución lo que vamos a presentar a donde el abogado, el juez o el alcalde. ¿De acuerdo? El acta de constitución debe incluir nombre y calidad de las personas que integren el grupo y quienes conformen el comité ejecutivo provisional. Calidad, ¿qué son las calidades? Datos personales, características, podríamos decir, de cada una de esas personas también. ¿Ok? Cuando decimos fulanito de tal, divorciado, vecino de tal lado, de profesión docente, de XXXX. Esas van a ser las calidades. El estatuto del partido, que va a ser como el esqueleto del partido, solo que en papel, ¿verdad? Va a definir cómo va a ser ese partido político. Por supuesto, el nombre del partido político. La divisa exclusiva, ¿qué es la divisa? La bandera, exactamente, la bandera de ese partido político, que va a generar ¿qué? Identidad al partido, ¿verdad? Principios doctrinales relativos a los asuntos económicos, políticos y sociales, o sea, ¿qué doctrina va a seguir? ¿Qué principios va a seguir ese partido? ¿Cómo lo va a manejar la parte económica? ¿Cómo va a manejar la parte política, social? La nómina, que es la lista de los organismos del partido, sus facultades y deberes, el número de votos necesarios para aprobar los acuerdos, forma de declarar tu régimen patrimonial, eso ya no es muy importante, y patrimonio, recursos económicos del partido político. Generalmente, si nos preguntan algo de esto en el examen, nos van a preguntar como de estos primeros 4. ¿Ok? Deuda política, chicos, ya habíamos hablado que era esto cuando lo vimos en concepto básico, ¿verdad? Vamos a refrescarlo, dice que es una contribución estatal, ¿ok? O sea, una contribución que hace el Estado, ¿de dónde? De los impuestos, por supuesto, ¿verdad? Es un reembolso postelectoral. Esto es importantísimo tenerlo claro. Postelectoral, o sea, después de las elecciones, si quieren lo pueden anotar. Después de las elecciones, ¿ok? De los gastos en que incurran los partidos en la elección del presidente de la República, diputados a la Asamblea Legislativa, así como la capacitación y organización política. Hola Michael, buenas noches. Ok, importantísimo esta parte. Tienen acceso
a ese reembolso las agrupaciones que superen el umbral ahí determinado, que sería alcanzar por lo menos un 4% de la votación u obtener por lo menos un diputado en Asamblea Legislativa. Hola, Michael. Según el artículo 96 de la Constitución Política de Costa Rica. ¿Ok? Los partidos políticos tienen derecho a percibir por adelantado parte de la contribución, aunque garantizando su eventual devolución. Quiere decir que si no cumplieron con los dos requisitos mínimos que se piden, que es el 4% de votantes o mínimo un diputado en Asamblea Legislativa, tienen que devolver la plata que habían solicitado, el financiamiento, ¿verdad? Esta contribución estatal llamada deuda política puede ser utilizada para financiar, entre otras cosas, la propaganda, los desfiles, los gastos operativos, funcionales y administrativos, capacitaciones, empadronamiento y estudios de opinión. ¿Qué son estudios de opinión? Encuestas, ajá. Encuestas, sondeos, ¿cómo se llama esto? Que censos. Todo eso son estudios de opinión. Generalmente estos se utilizan como argumento, ¿verdad? Porque quién va a solicitar una encuesta de estas? Los mismos partidos políticos, ¿verdad? Y nos está diciendo que la contribución estatal llamada deuda política se utiliza para estudios de opinión. Entonces, si yo lo solicito, yo lo puedo inflar, ¿verdad? De modo que me favorezca cambiándole el pensamiento a la gente. Yo no sé si, si la encuesta dice que el partido Perrito Rosado tiene 10 votantes y la otra encuesta dice que el partido Perrito Morado tiene 50 votantes, muy posiblemente los otros digan, ¿y por qué aquel tendrá tantos? Debe ser más bueno, ¿verdad? Entonces es una manera de cambiar el pensamiento. Ok. De estos 25 millones, más de 3.754 corresponderá al financiamiento anticipado, es decir, aquel dinero al que no pueden acceder los partidos antes de presentar la rendición de garantías liquidadas suficientes. Esto no es muy importante. Yo creo que ya está el café, chiquillos. Si quieren, van para ver si terminamos con esto. Sí, denme un toquecito, chicos.
Listo, chicos, sigamos. Priscila, ¿me ibas a decir algo? Bueno, chicos, ahora sí, vamos a ver ideologías y principios de los partidos, perdón, ideologías y los principales partidos políticos en Costa Rica. Ok, cuando hablamos de ideologías, recordemos que nos referimos a la base de cada partido político, ¿verdad? Lo que nos va a ayudar a nosotros a identificar cuáles son las pretensiones de un partido político y también no solo nos va a ayudar a nosotros a identificar cuáles son las pretensiones del partido político, va a ser la guía de cada uno de estos partidos políticos, ¿verdad? Recuerden que esto ya lo vimos, bueno, similar al inicio del curso cuando vimos ideologías políticas, pero del mundo. Por eso vimos ahí el anarquismo y vimos bueno, vimos otras ahí, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver ya dirigido a nuestro país propiamente, ¿verdad? Vamos a hacer mención de algunos candidatos que nos pueden ayudar a orientar un poquito esto de las ideologías. Y entonces, yo necesito aquí que lo primero que ustedes piensen cuando ustedes vean esto o cuando vean la ideología política, nos dirijamos a qué tipo de política es, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué tipo de ideología es la que aplica ese partido político? ¿Ok? Entonces, tenemos Partido Liberación Nacional y decimos socialdemócrata. ¿Qué podemos pensar de socialdemócrata? Ok, un poquito de socialismo con un poquito de sociedad también, ¿verdad? Podríamos pensar como en ese enfoque y de la mano con qué? Con una democracia, exactamente, ¿verdad? Recordemos que el socialismo es una ideología que no es muy bien vista en nuestro país, ni digamos la influencia de los países que tienen influencia de Estados Unidos, el socialismo no es muy bien visto. Sin embargo, algunos principios del socialismo se han vivido en nuestro país y son enfoque dentro de estas ideologías. Por ejemplo, si hablamos del Partido de Liberación Nacional y pensamos en José María Figueres Ferrer, que es el papá, ¿verdad? Podemos acordarnos de que Figueres dijo, vamos a enfocarnos en educación, vamos a enfocarnos en la salud, vamos a enfocarnos en condiciones laborales. Y todos esos principios son principios del socialismo. El liberalismo más bien aprueba la propiedad privada, ¿verdad? Que sea el rico y que el pobre vea a ver cómo se la juega. Entonces se ha hecho como una fusión, digamos, de las cosas buenas del socialismo que se han adaptado a estos partidos políticos, ¿verdad? Entonces no podemos decir que el socialdemócrata es un socialismo porque no es un socialismo, sino que podemos pensar en el enfoque a la sociedad. Ujú, de la mano de una democracia, que sea el mismo pueblo el que regule las condiciones a través de las prácticas electorales, a través de hacer valer sus derechos, ¿verdad? A través de aplicar sus deberes. ¿Ok? Entonces, como les digo, aquí podemos pensar en Figueres Papá, uh-huh, como el fundador del Partido Liberación Nacional. ¿Qué dice aquí? Promueve los principios de libertad, solidaridad y justicia social. De hecho, chicos, en tiempos de Guerra Fría, que fue cuando estuvo Calderón, que también pensamos en características sociales, ¿verdad? De socialismo, y que incluso fueron catalogados como comunistas, fueron señalados como comunistas. Lo que pasa es que llegó un momento en el que dijeron, no, estos no son socialistas, estos están beneficiando a su sociedad, pero no es un socialismo. Entonces salvaron el pellejo, podríamos decirlo de esa forma. ¿Ok? No es exactamente así, pero para que me entiendan. ¿Ok? Vean que propone la educación como instrumento clave para el ascenso de las clases sociales. Recuerden que por ahí les conté que cuando Calderón, junto con Manuel Mora Valverde, que era el líder del Partido Comunista, y Monseñor Sanabria, que era el de la iglesia, se juntan y crean las reformas sociales, que las reformas sociales era creación de la UCR, creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, creación del Código de Trabajo, o sea, beneficios para la sociedad, las garantías sociales, exactamente,
Después de la guerra civil, cuando Figueres toma la administración del país durante año y medio bajo la Junta Fundadora de la Segunda República, que iba a reformar la Constitución, Calderón, a pesar de que odiaba a Figueres, bajó el sombrero y le dijo, Figueres, no quites las varas que yo hice porque son beneficios para la sociedad, o sea, te lo pido por favor, no los quites. Obviamente no fue con esas palabras, ¿verdad? Pero se las estoy inventando, o sea, estoy dramatizando. Entonces Figueres llegó y le dijo, madre, no te preocupes, tranquilo, no las voy a quitar, más bien las voy a mejorar. ¿Ok? Entonces ellos son catalogados como socialistas, ¿verdad? Sin embargo, no son socialistas, ya sabemos que es como una fusión. ¿Ok? Figueres dijo que la clase media debía fortalecerse y aumentar, y por el estudio ascender a una mejor calidad de vida hasta salir y eliminar de la pobreza. Actualmente con la globalización se apoya el libre comercio, la tecnología y el ambiente. ¿Ok? Partido Acción Ciudadana, progresismo socialdemócrata. ¿Ok? Tiene un rasgo parecido, ¿verdad? Tiene una ideología parecida, solo que aquí le agregamos un progresismo, o sea, el Partido de Acción Ciudadana, de la mano de una socialdemocracia con principios muy similares, pero buscando un progresismo, o sea, leyes un poquito más allá de lo que ya tenemos establecido. Entonces, ¿a quién podemos mencionar? De Acción Ciudadana, el PAC. Carlos, podríamos mencionarlo como el último, ¿verdad? Carlos Alvarado se me fue. Carlos Alvarado, ajá. Luis Guillermo Solís. Tenemos otro referente antes de Luis Guillermo, Otón Solís. Ok, Luis Guillermo Solís y Otón Solís. Son referentes del PAC, ¿verdad? Pobre Otón que nunca llegó a ser presidente. Ah, sí, pero la pulsió y la pulsió para ser presidente y no lo logró. Por eso, nunca llegó. Tampoco. Se orienta perdón. Ah, sí, pero ni por insistencia. Gracias a Dios, estaba muy rayado el tipo. Se orienta a fortalecer la participación ciudadana desinteresada sin esperar puestos políticos, combatir la corrupción que considera la causa del subdesarrollo y del abstencionismo. Promueve la austeridad de la campaña electoral en el gobierno. Muchos analistas consideran que la mayoría de sus seguidores son intelectuales y que su mensaje no llegó al campo, a provincias como Limón, Guanacaste, Punta Arenas. ¿Ok? Frente Amplio. ¿Qué referente tenemos de Frente Amplio? Descríbalo. José María Villalta. A mí siempre se me olvida también, siempre me acuerdo de la forma de flaquillo, pillo de lentes. Sí. José María. Ajá, una viejilla con cara de bruja. Muy parecida a la viejilla de Nicaragua. Ajá. No, yo tampoco, eso sí, no, ya es demasiado. Bueno, pero uno de los grandes referentes de el Frente Amplio es José María Villalta, ¿verdad? Que hizo muchos movimientos y diputado también en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y si pensamos en esta ideología, izquierda social democrática costarricense, aquí tenemos otra fusión, ¿verdad? Que estamos hablando de un socialismo o de una sociedad democrática, pero con corte de izquierda. Y recordemos que cuando hablábamos de corte de izquierda, nos referíamos mucho a lo que es comunismo. Por eso, el Frente Amplio, comunismo. El Frente Amplio nunca ha sido un partido bien visto en nuestro país, porque nosotros no, o en nuestro país no se aprueba mucho las tendencias de izquierda. Son opositores de las políticas de derecha neoliberal, se opuso al TLC, que es el Tratado de Libre Comercio, apoya los movimientos ecologistas,
un sistema tributario y financiero eficaz, un comercio justo y responsable, una nueva integración con Latinoamérica y el mundo y un país comprometido con la paz y el desarme. Partido Unidad Social Cristiana, y hablamos de un social cristianismo. Entonces, ¿qué pensamos por social cristianismo? Ah, Patricia Mora. Vamos a ponerla por aquí. Sí, ajá. Sí, 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 Patricia Mora. Fea con ganas. Ok. Partido Unidad Social Cristiana, esto es un social cristianismo. Entonces, ¿qué pensamos de social cristianismo? Ok, sociedad, socialismo, un toquecillo, pero de la mano de la religión, ¿verdad? Ok. El Partido Unidad Social Cristiana es referente del social cristianismo en Costa Rica. ¿Y a quién podemos mencionar ahí? Ajá, Calderón. Ajá, mencionemos al padre mejor. Rafael Ángel, ay, Calderón. Ajá, Rafael Ángel Calderón Guardia, porque el hijo era Rafael Ángel Calderón Fournier, ¿verdad? Este es el papá, este es el creador de las garantías sociales o al que se le atribuye la creación de las garantías sociales, ¿verdad? El que les decía, se unió con el Partido Comunista y se unió con la Iglesia Católica para crear las reformas sociales y por esta unión fue considerado comunista. Figueres lo exilió después de la Guerra Civil del 48. Figueres lo exilió, lo expulsó del país junto con Carmen Lira, junto con Carlos Luis Falla, junto con Manuel Mora Valverde. Entonces, en esa época eran la unidad. Ajá. Era más que todo de la unidad de la acción. Uh-huh. Unidad como tal como partido como lo vemos ahora, ¿verdad? En aquel tiempo era más coalición que... Sí, 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 sí. Sí, sí. No era como un fundamento de partido político, ¿verdad? Sino más bien nos unimos para buscar un beneficio. Uh-huh. Sí, entonces, Guardia era el Partido Republicano. Uh-huh. Del Partido Republicano. Otro, el comunista era Vanguardia Popular. Uh-huh. Y la iglesia, ¿verdad? Que siempre tiene que estar ahí metida en alguna, de alguna forma. Impulsó, aquí lleva una tilde, chicos, impulsó el social cristianismo entre los católicos, reconoce la propiedad privada, la dignidad de la persona humana, el trabajo no es una mercancía, es un medio de realización plena del ser humano. ¿Okay? Recordemos que el socialismo sí dice propiamente, nada es de nadie, no hay clases sociales, todos trabajamos parejo, todos ganamos por igual o se reparte todo por igual. ¿Okay? Eso dice el socialismo claramente y es el principio que se aplica a través del Partido Unidad Social Cristiana o por lo menos en este momento. ¿Okay? El bien común debe existir, de ser posible con paz, seguridad, respeto a la ley, techo, comida, etcétera. Debe existir la justicia social y la claridad. El salario es la base de la justicia social y es justo cuando se puede satisfacer las necesidades básicas de la familia. La familia es un fundamento de este partido político, ¿verdad? Y el ser humano como la principal, o el principal objetivo, digamos, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Movimiento libertario, hablamos de liberalismo o libertarismo también, por eso su nombre libertario. ¿Quién podemos mencionar aquí como referente? Al único, al insistente Otto Guevara. Otto Guevara fue el que sí la pulsió, pobrecito. Se opone al autoritarismo y se fundamenta en el liberalismo. Recordemos que el liberalismo dice libertades individuales, ¿verdad? El Estado no se involucra, apoya la propiedad privada, la empresa privada, que cada quien se la juegue como pueda.
Y por eso, bueno, un gasto reducido, ¿verdad? No invirtamos en las instituciones del Estado. Por esto, precisamente por este liberalismo que vivimos en la actualidad, es que el Estado no invierte, no se crean más escuelas, no se crean más colegios, no se crean más universidades ni hospitales que se necesitan, ¿verdad? Se necesitan. Pero entonces, ¿qué dice el liberalismo? Empresa privada, que entre la empresa privada. El problema, ¿cuál es? Que no todos podemos pagar a la empresa privada, ¿verdad? No todos podemos pagar una universidad privada, no todos podemos pagar un médico privado, un hospital privado. Ajá, clínicas, atención médica, ¿verdad? Una operación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desigualdad, inequidad, reducido a más pobreza. Los ricos cada vez más ricos, ¿verdad? Que es la propiedad privada, y los pobres cada vez más pobres. Eso es lo que promueve el liberalismo. Y lamentablemente es lo que está predominando en la actualidad, ¿verdad? ¿Ok? Valora la libertad del individuo por encima de toda autoridad, apoya el libre mercado e impulsa la desregulación del Estado, o sea, un Estado que no regule, eliminando obstáculos para activar la economía, promueve inversiones que generen empleo, ajá, no vamos a, entiendan esto, chicos, promueve inversiones que generen empleo, entonces, no vamos a crear empleos, no vamos a fundar instituciones del Estado porque no tenemos para pagarle a los empleados. Entonces, promovamos las inversiones que generen esos empleos, porque recuerden que el trabajo es un derecho humano y Costa Rica se comprometió con la ONU a que nosotros íbamos a tener fuentes de empleo, dónde elegir, ¿ok? Entonces, si el Estado no genera empresas para nosotros poder trabajar para el Estado, tiene que permitir o promover el ingreso de empresa privada, por lo menos para que nos genere empleo, ¿ok? Apoya la propiedad privada, lucha contra la corrupción, los abusos y los privilegios. Aboga por las libertades individuales donde cada persona debe asumir la responsabilidad de sus actos. Vean si es tanto el tema del gasto reducido que ahí tenemos lo de seguridad que estamos viviendo, ¿verdad? Otto Guevara llegó un momento en el que dijo, ¿para qué vamos a invertir en fuerza pública? ¿Para qué vamos a invertir en las fuerzas policiales de nuestro país? Que cada quien se compre su arma y se defienda como puede. O sea, un poquito rayado, ¿verdad? Uh-huh. Estamos a tasa de Claro, más alta, imagínense ustedes. Ok, eso sería con respecto a partidos políticos en Costa Rica, ideologías políticas de los partidos políticos en Costa Rica. Relevancia para el régimen democrático. ¿Relevancia de qué? De los partidos políticos, ¿verdad? Por supuesto, y de las ideologías. Los partidos políticos son fundamentales para el régimen democrático porque permiten a los ciudadanos mecanismos para el acceso a los sistemas de poder, porque representan en sí mismos diversas formas de ideología, por lo tanto son sinónimo de libertad de expresión y tolerancia. Son entes intermediarios entre las necesidades específicas de los ciudadanos y los entes gubernamentales. ¿Ok? Esto yo creo que ya no hay que hacerle mucha vuelta. Participación y sufragio. Todos entendemos ya qué es la participación. Todos sabemos que el sufragio es lo mismo que el voto, ¿verdad? Dijimos que es una función cívica primordial y obligatoria de la ciudadanía, obligatoria de carácter moral, ¿ja? Que se ejerce ante las juntas electorales de manera directa y secreta. Es un derecho constitucional, o sea, está en nuestra constitución política, que posee la ciudadanía para designar a sus representantes. Recordemos que ciudadanía mayores de 18 años, ¿verdad? Según nuestra constitución es secreto. ¿Por qué? Nadie tiene por qué saber por quién voté. Nadie me puede obligar a decir por quién voté. Ni me pueden manipular ni obligar exactamente a votar por alguien específicamente. Yo puedo perfectamente andar una camiseta de liberación que voy y voto por la Unidad Social Cristiana. Sí. Exactamente, exactamente, si usan los carros de Liberty, están más bonitos. Okay. Universal,
porque es para todos, ¿verdad? La misma validez tiene el voto de Rodrigo Chávez que el del más indigente que tengamos en nuestro país, Keylor Navas, que el religioso cualquiera. Obviamente mayores de 18 años, ¿verdad? Ciudadanía. Directo, porque elegimos directamente por nuestros candidatos. Y libre, porque tenemos la libertad de escoger. En cuanto al abstencionismo, aquí no nos vamos a detener mucho. Ese es un dato impresionante, ¿verdad? Un 42% más o menos en las últimas elecciones. Bueno, en las nacionales, ¿verdad? Porque en las municipales es todavía más alto el abstencionismo. Y lo que sucede con esto es que si el mínimo para nosotros poder elegir a un presidente o para hacer la declaratoria de presidente de un 40% de los votos, si tenemos un 42% de abstencionismo y hay 25 partidos políticos en papeleta, es prácticamente imposible que un solo partido obtenga el 40%. No. Entonces, ese es el gran problema, ¿verdad? Que no nos da para una sola ronda. Entonces, hay que irse a segunda ronda. ¿Y qué es segunda ronda? Primero, menos periodo electoral, menos periodo presidencial de mandato, ¿verdad? ¿Ok? Y segundo, o tal vez menos planificación, tal vez menos mandato no, pero menos planificación, porque igual seguramente en el 1 de mayo. Pero tal vez, si yo no sé que ya soy el presidente, ya no puedo ir planeando, ¿verdad? Ya no puedo ir haciendo cosas. Y además de eso, dinero. Mucho dinero que cuesta una segunda ronda, ¿verdad? Que al final de cuentas es nuestro dinero. Sí, para estas elecciones que hablando de muchas cosas. Ajá. Sí, 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 sería muy bueno. O sea, ahí tienen que haber algunas reformas. Yo he escuchado que el porcentaje del 40% para elegir presidente lo iban a bajar al 20%. Había quien estaba en contra, había quien estaba a favor, ¿verdad? O sea, reformas, pero sí, es que algo tiene que pasar porque no se puede seguir así, ¿verdad? Es mucho dinero, es dinero que al final de cuentas se puede invertir en otras actividades necesarias. La ronda no se van a ir por el que querían. Ajá. No, años pasados, este señor, ahorita, Exactamente. Sí, tanto económica como para el país, ¿verdad? Exactamente, porque un fulano que ni era muy conocido tampoco, ¿verdad? Ni nada, y cuestionable en muchas cosas, ¿verdad? Entonces fue puña. Ok, abstencionismo técnico, esto no nos lo van a preguntar así como así, nada más lo voy a repasar rapidísimo, ya sabemos qué es el abstencionismo, ¿verdad? Son las personas que no van a votar. Ok, chicos, para los que están en la casa o el que lo quiera anotar, personas que no van a votar, yo creo que esto lo sabemos bien, personas que no votan, que tenemos diferentes condiciones por las que las personas no votan, eso sí, del abstencionismo técnico, personas que por enfermedad, distancia, encontrarse fuera del país no pueden emitir un voto, abstencionismo político ejercido por quienes no se sienten representados por ningún partido político, abstencionismo apático, aquellos que manifiestan pereza, poco interés a votar y no creen en los partidos políticos, abstencionismo cívico, grupos organizados que promueven la inasistencia a las juntas electorales como forma de repudio, rechazo u oposición hacia la manera de administrar el país. Aquí se incluyen los votos en blanco en el abstencionismo cívico. ¿Ok? Algunas razones por las que las personas no votan. Tenemos los factores sociodemográficos como el sexo, la edad, la escolaridad o la condición económica, los factores psicológicos como la indiferencia o el desinterés, los factores políticos como la falta de credibilidad y la falta de transparencia, factores normales como enfermedad o edad y otros problemas climáticos, falta de información sobre las elecciones, desconocimiento de candidatos o partidos y propuestas. ¿Ok? Como les digo, esto no se los van a preguntar así de esa forma, sin embargo, si nos saliera alguna preguntilla que nos hable algo del abstencionismo, analicémosla bien, nada más, ¿verdad? Que eso no es nada difícil.
Si nos preguntan cuál es un factor económico por el que la gente no va a votar, ¿de qué se me ocurre? Que es que ni siquiera se puede argumentar que no tengo pases porque va a cualquier centro educativo y de ahí lo llevan a donde le corresponde votar. Entonces, no, nada más analicemos bien ahí las opciones de respuesta. Ni siquiera les puedo dar un ejemplo porque nunca he visto una pregunta de este tipo, entonces, para que estén tranquilos. Comunicación política, que es el último tema de este folleto, que es la materia de cuarto año. Estamos hablando de componentes emotivos y racionales. La propaganda, yo creo que todos sabemos que es propaganda, ¿verdad? Si alguno no sabe, me dice, por favor. La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los partidos para atraer a los electores y los votos. En eso consiste la propaganda, que la propaganda se hace en periodo de campaña electoral. Está sujeta a normas que garanticen la transparencia del proceso electoral y neutralidad de los poderes públicos. La propaganda es el medio que utilizan los partidos para dar a conocer sus ideas, objetivos y programas de gobierno. ¿Okay? Obviamente esta propaganda está regulada por el Tribunal Supremo de Elecciones y se permite realizarla desde la convocatoria a elecciones hasta 3 días antes de las mismas. Entonces, ¿qué podríamos hablar de propaganda? Plazas públicas. Podemos poner aquí algunos ejemplos, tal vez. Plazas públicas. Perifoneos. Vallas. Afiches. Importantísimo ahora redes sociales, ¿verdad? Que es uno de los mecanismos que más se usan. Ajá, mensajes de spam, correcto. Ajá. Bueno, ya dijimos ahí, televisión, radio, ¿verdad? Todo ese tipo de prácticas, camisetas, banderas, todo ese tipo de prácticas es propaganda. ¿Ok? Y el discurso, en cuanto al discurso, tenemos los componentes emotivos y los componentes racionales. ¿Ok? Tenemos el discurso y entonces decimos argumentación verbal o escrita sobre un tema específico con el fin principal de persuadir. El discurso generalmente se utiliza. ¿Saben qué se me olvidó aquí en propaganda? Los debates son parte de la propaganda, ¿verdad? Muy importante. El discurso generalmente se utiliza para generar una impresión en las personas. ¿Ok? Si yo hablo muy bien, es posible que ustedes me crean. Si yo hablo muy mal, sin conocimiento de causa, es posible que no me crean. Si yo ando bien vestida para la ocasión, es posible que se sienta algún respeto, ¿verdad? Si yo ando mal vestida y chata, es posible que ustedes digan quién es esta charlatana, ¿cierto? Es lo mismo que podemos percibir a través del discurso, o lo mismo que podemos percibir incluso hasta en las vallas publicitarias. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, un Carlos Alvarado con su esposa, sus dos chiquillos, abrazándolos, ¿verdad? ¿Qué nos proyecta esto? ¿Qué podríamos pensar a través de esto? Protege a la familia, o sea, va a proteger a Costa Rica. Eso sería lo que podríamos pensar a través de la valla, ¿verdad? ¿Ok? Por el contrario, vimos a la valla publicitaria de, que a mí no me gustaba, por cierto, del actual presidente Rodrigo Chávez, así, cruzado de brazos, exactamente, y Pilar Cisneros del otro lado, así. O sea, a mí eso me causa una impresión muy fea. Imponencia es lo que a mí me causa, autoritarismo es lo que yo percibo a través de eso, ¿verdad? Entonces, esos son los componentes emotivos y racionales.
Ahora, si yo llego y les hablo a ustedes y yo les digo, vean muchachos, vamos a trabajar así, 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 de esta forma, les voy a hablar un poquito de lo que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se basa en esto y esto y esto y esto, ¿ok? A diferencia, si yo vengo y me siento aquí, les digo, bueno, vamos a hablar de ese temilla de la Primera Guerra Mundial. No me pregunten mucho porque no me acuerdo mucho de ese tema, ¿verdad? Entonces, sí, lo que no sabemos ahí lo buscamos, ¿verdad? Pero mejor no pregunten mucho, vamos a ver ahí cómo lo hacen. No, ¿verdad? Entonces, precisamente, profe, muy bien, usted, precisamente de eso se trata. El domingo no pierde. No, este fin de semana no pierde. Así que tranquilo. Oye, El domingo contra quién está. No, no juegan. Sí, no, Por eso no no, pierde. Ah, no, pues ya. exacto, ya está para la serie. Ya casi, chicos, ya vamos a terminar, perdón. Ok, con permiso. Propio, profe. Oh, se ve bonito, man. Sí, bueno, pierda. Permiso. Propio. Ok. Marihuana, que la libera. Entonces, en cuanto al discurso, es toda sucesión de palabras extensas o cortas que sirva para expresar lo que discurrimos. Debe de ser educado, es decir, ordenado y acomodado para lo que se quiere. Características del discurso político: reconocer, distinguir y confirmar a los partidarios de un signo y atraer a los indecisos, principalmente eso, ¿verdad? Que era lo que les decía yo anteriormente. ¿Ok? Si ustedes me dicen, profe, pero es que yo creo que hay algo que estás diciendo mal, me parece que la Primera Guerra Mundial era Rusia la que estaba. Y yo les digo a ustedes, no muchachos, la Primera Guerra Mundial era la Unión Soviética la que estaba. Y ustedes me dicen, no, profe, yo les digo, sí, recuerden que la Unión Soviética es la unión de este y este y este y este, se dio en 1917, su primer líder fue Vladimir Lenin, se desintegró en 1990 por Mikhail Gorbachev. Yo creo que ustedes me creen, ¿verdad? Sí. No sé si es cierto, pero sí. Sí, pero me creyó. ¿Ok? Entonces, en eso consiste precisamente el discurso, las características racionales y las características emocionales que podemos percibir a través de un partido político, a través de un líder político o un candidato político, y que lo que persigue es tratar de convencernos de que votemos por él, atraer a los indecisos, ¿verdad? Exactamente, la seguridad que uno tenga. Vean el tema de los debates. ¿Qué pasa con los debates? Cuando uno escucha un debate, es más, pasó con, espérense para ver, hay una señora de la Unidad Social Cristiana que tenía un poquitillo de apoyo. Híjole, no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, la cosa es que los ponen en debate a todos, ¿verdad? Y eh, la ponen a ella a hablar. Sí, está en el pache. No me acuerdo la verdad, pero me imagino que sí estamos hablando de la misma. Entonces a ella la ponen a hablar y le preguntan y la acorralan y se pone nerviosa y no sabe qué contestar y la ponen a deliberar y también se pone nerviosa y eso le jugó una mala pasada, ¿verdad? ¿Por qué? Hasta eso, la deliberación, si a usted le van a hablar de un tema, usted tiene que tener conocimiento de ese tema para usted poder deliberar, ¿verdad? Para poder enfrentar y proyectar, ¿ok? Entonces, chicos, ¿preguntas? ¿Todo claro? La otra semana empezamos a trabajar el folleto número 2, si Dios lo permite. Chicos, tenemos que acomodarnos con la clase de Semana Santa, ¿verdad? Porque obviamente Jueves Santo no vamos a tener clases, si no nos convertimos en sardinas, dijo el profe Edgar. Entonces, esta semana ustedes no reciben clases martes. No tienen clase, ¿verdad? Yo no doy clases los martes, entonces creo que podríamos acomodarlo para ese martes, pero voy a hablarlo con el profe Edgar, que es el que siempre me atraviesa el caballo. ¿Ok? Listet Viernes. Ay, no. Santo. Ah, sí, porque viene él. Si viene él, porque yo estoy en quién sabe en dónde. Ojo de puña. Chicos, en la casa, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Bien, Michael.
Con mucho gusto, Rosa, excelente. Linet Saborío, exactamente. Ah, ok, ok. Listo, chicos, nos vemos entonces la próxima semana, si Dios lo permite. Ahora, tenemos otra opción también con respecto a esta clase, pero bueno, lo hablamos la otra semana que todavía tenemos chance, porque puede ser que trabajemos media hora antes, pero habría que ver los horarios de trabajo. Pero bueno, ahí lo discutimos. Chao, chicos, nos vemos. Bye, los que siguen conmigo en sociales en 10 minutos.